Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre biología molecular, que tiene relación con este tema, biología molecular en cáncer de mama, y nos va a hablar el doctor Juan Pablo Flores Gutiérrez. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Agradezco la invitación y en 20 minutos voy a tratar de hacer una panorámica de lo que está pasando con el cáncer de mama en cuestión de biología molecular. Y complementar, yo creo que en los últimos 20 años, sí, todos los tumores, mama, colon, vejiga, próstata, empiezan a tener marcadores que nos orientan más hacia comportamiento biológico. Cada vez sabemos más de cómo un tumor es heterogéneo y nos explicamos más cada vez porque hay pacientes que, por ejemplo, a veces tienen tumores muy grandes, 5, 6 centímetros, y sobreviven perfectamente bien, y pacientes que tienen tumores muy pequeños fallecen en muy poca etapa. ¿Por qué? Porque como luego dicen, ¿sí?, hay gente que nace desde el principio mala, y los tumores a veces desde el principio son malos. Y esa cosa en cáncer de mama es lo que voy a tratar de ejemplificar de una manera rápida y concisa. Voy a hacer una… ¿Ya tenemos la presentación? Ok. Comenzando con lo que viene en la plática, quiero decirles que los patólogos ya no somos aquellas gentes que estábamos metidas en el fondo. De hecho, ahorita estamos en el tercer piso, antes estábamos en el sótano, ahora estamos en el tercer piso, o sea, vamos subiendo de nivel. Pero antes estábamos en el sótano porque formamos parte del soporte del hospital, no porque realmente nos correspondiera estar ahí. Entonces, los patólogos ahora no solamente hacen diagnóstico morfológico, sino que investigamos proteínas relacionadas con diagnóstico. Hacemos búsqueda de proteínas en el tejido para poder darle a nuestros amigos clínicos una orientación de cómo se va a comportar biológicamente la neoplasia. Buscamos translocaciones, buscamos de lesiones relacionadas también con el comportamiento biológico de la neoplasia. Y en estos últimos 5 años, los patólogos, que si hay muchos patólogos aquí, les sugiero que abracen la biología molecular, porque no hay nadie que pueda ser el mejor consultor de un médico que un médico. Y el biólogo molecular, pues es un biólogo molecular. Tiene un background relacionado con lo que son muy apreciables, pero al final de cuentas nosotros somos los que conjuntamos todas esas expectativas de diagnóstico. ¿Sí? 1 minute more. Ok, muy bien. Es lo que ya les comenté. Muy bien. Si ustedes agarran un pie de un cáncer de mama, ustedes van a darse cuenta que la gran mayoría de los cánceres son estos. O sea, el cáncer esporádico, el cáncer que no sabemos qué onda, y un grupo muy pequeño relacionado con mutaciones o con alteraciones génicas muy específicas, ¿sí? Hoy sabemos, por ejemplo, que los cánceres esporádicos necesitan tener una alteración molecular, ¿sí?, que puede venir desde la línea germinal o la podemos adquirir, pero sin un daño estructural o un segundo hit, esto no sucede. Eso se le llama progresión tumoral. Y eso lo sabemos desde hace como 30 o 40 años, ¿sí? En el caso del cáncer de mama que progresa de ductal al uveolar, vemos que las alteraciones en estos cromosomas, el 16Q y el 1Q, ¿sí?, permiten una alteración que va a favorecer la progresión del tumor. Y esto es lo que sabemos o sabíamos desde hace mucho tiempo. Y a esto se le llama progresión tumoral, ¿sí? Esta diapositiva nos la pirateamos entre la doctora y yo, o sea, pero se vale entre nosotros, ¿sí? Y entonces esto es la relación que existe entre la progresión tumoral y eso es lo que sabíamos. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, bueno, todas las pacientes deben tener una enfermedad, ¿sí?, previa que se tarde en desarrollar en años. Esto es cierto para los pacientes que tienen un carcinoma esporádico, ¿sí? Un paciente clínicamente, que si pusiéramos la película de un paciente con esto, tendríamos una paciente de arriba de 50 años, que no tuvo lactación, etcétera. Pero hay otras cosas que hay también en la mama, como células luminales, y como células basales que los patólogos podemos ver, ¿sí?
Yo cuando comencé a ver patología, le pregunté una vez a uno de mis maestros, oiga, ¿y cuántos tipos de cánceres puede haber en un órgano? Pues todos esos, maestro. ¿Y todos me los tengo que aprender? Pues sí, todos te los tienes que aprender. Y el objetivo final, cuando vemos mama, vemos que hay subtipos moleculares, ¿sí? Que el comportamiento biológico, proteico y de estructura en cada una de las partes de la mama son diferentes. Y así tenemos, por ejemplo, que eso también ya lo sabemos de hace rato, células luminales que pueden tener alteraciones moleculares muy tempranas relacionadas con estabilidad genómica y otras que se tardan un poco más y que tienen relación con otro tipo de génesis y que se van a comportar de manera diferente. Todo el escándalo que se hizo con el cáncer de mama se lo debemos a ese señor que se llama Perot. Y ese señor Perot lo que hizo fue agarrar todos los cánceres de mama, ¿sí? Y meterlos en una cosa que se llama Sanger, que es una secuenciación masiva con microarreglos. Y lo que él encontró fue que todas estas cositas que se ven en verde, rojo, amarillo, o sea, son genes prendidos y apagados. Los rojos los podrán ver que son los genes relacionados con progresión tumoral, ¿sí? Este artículo, como todo, siempre ha sido muy criticado. Ahora se critica más porque parte de la metodología que utilizó probablemente no refleje en realidad lo que son los tipos moleculares en cáncer de mama. Pero la verdad de las cosas que nos trajo mucha luz de cómo estos tumores se pueden clasificar, ¿sí? Y están relacionados con encendidos y apagados de genes específicos. Y hoy sabemos, por ejemplo, que los receptores hormonales, los genes relacionados con HER2 y como dijo la doctora Garza, los genes relacionados con proliferación son efectos muy importantes relacionados con la progresión en cáncer de mama. Y sabemos también, por ejemplo, que utilizando todas estas tecnologías que ahora se utilizaban en los últimos 20 años, tenemos 4 tipos de tumores. Ahorita me voy a referir específicamente a este, que es un triple negativo. En la descripción inicial se le llamaba basal, porque tenía una expresión de citoqueratinas relacionadas con el epitelio o el mioepitelio. Pero me voy a referir primordialmente a este tipo de variedades según sus patrones de expresión. Y por ejemplo, sabemos que los luminales A son tumores de bajo grado, tumores que tienen KIs bajos, tumores que habitualmente son muy positivos para receptores de estrógenos y progesterona. Los luminal B no son ahora tan claros como parecieran hace 5 años. Sabemos, por ejemplo, que hay un grupo de luminales B que se va a comportar muy agresivamente. Y sabemos, por ejemplo, que estos, ¿sí?, tienen un Ki67 de 20% más y muy elevado, según las recientes guías de San Galen, y aparte tienen mutaciones en P53. Entonces, si clasificáramos estos dos tumores luminales, tendríamos uno que es bueno y otro que es más malo. ¿Cuál es el que nos preocupa? Pues obviamente el más malo, que es al final de cuentas el que está relacionado con otra alteración molecular relacionada con PICA3 y las vías de mTOR y PTEN. Entonces, si nosotros podemos clasificar el tumor dependiendo de su alteración molecular, podemos predecir qué grado de recurrencia, podemos predecir si este paciente es candidato a una terapia blanco, que supongo que el doctor Juan Francisco u otra gente que venga a hablar de oncología se los va a decir. Pero los patólogos, cuando vemos esto, que es un KI, fíjense, casi todas las células están positivas, pues decimos que este paciente va a tener un riesgo alto. El KI, como contar mitosis, es totalmente imperfecto, pero sabemos que esta cantidad de mitosis, como ya lo comentó también la doctora, ¿sí?, también se la pirateé a ella, tiene correlación con la presencia de Ki67 y su grado de proliferación. Entonces, si nosotros buscamos en la literatura, vamos a encontrarnos que la gran cantidad de pacientes que tienen un KI elevado correlaciona con la presencia del P53 y la negatividad para receptores de progesterona. Quiero recordarles a ustedes que el hecho de poner receptores de estrógenos y progesterona en cáncer de mama es porque estamos hablando de toda la vía. Cuando un paciente tiene receptores de estrógenos positivo y progesterona positivo, significa que va a responder mucho mejor a la terapia ablativa como ustedes quieran. No me dio tiempo para hablarles un poquito de receptores de andrógenos, que es los nuevos marcadores relacionados con cáncer de mama, pero quiero decirles que en nuestro hospital, desde hace mucho tiempo, nosotros hacemos
esos estudios y los hacemos precisamente porque nuestros clínicos nos lo solicitan, ¿sí? Este es otro ejemplo de cómo es que la quimioterapia responde y el clínico va a decidir en función de lo que nosotros digamos en el reporte histopatológico y en el reporte de inmunistoquímica y de molecular, ¿sí? Vean, por ejemplo, este es un esquema de cómo se comportan los diferentes subtipos y entonces, ¿vale la pena hacerlo? Claro que vale la pena. Fíjense, por ejemplo, la diferencia de sobrevida por años y cómo el gap entre uno y otro, ¿sí?, se separa constantemente. Entonces, nuestro problema ahora es este grupo de aquí, que todavía no tenemos un marcador, que se está trabajando ahorita en, por ejemplo, en mutaciones de PIK3 o en ausencia o presencia de wild type para poder decidir. Otro ejemplo para que vean la relación en el caso de los luminal B, ¿sí?, con KI67 y HER2. ¿Sí? KI67 bajo, KI67 alto y el protocolo. Otra vez, otro ejemplo, esto es de una conferencia en Italia, ¿sí?, y vemos cómo hay diferencias significativas en los diferentes subtipos, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, el coco en el sentido de los de bajo riesgo, por decir los bajo riesgo, es este, ¿sí? El paciente que tiene KIs elevados con receptores de estrógenos positivos, ¿sí?, y HER2 negativo o positivo. ¿Por qué? Porque el clínico tiene que decidir y hasta el momento no tenemos un buen biomarcador que nos pueda separar el comportamiento biológico de estas lesiones. Entonces, en el futuro probablemente tengamos más biomarcadores. ¿Qué otra cosa es importante? La otra cosa que es importante, porque me quedan 7 minutos, es que los pacientes que tienen lesiones de estadio clínico bajo, hoy por hoy se les correlaciona y se les hace una cosa que se llama Oncotype o MammaPrint o el que ustedes quieran, ¿sí? Sin embargo, esta información es información importante para los clínicos, pero ha habido un abuso en el uso de estas metodologías, porque no todos los pacientes son candidatos a MammaPrint, ¿sí?, o a Coloprint, o a todo el print que ustedes quieran. En el caso de mama, solamente son pacientes que van a estar en estadios clínicos avanzados, y este es un metaanálisis de este señor Kerres Filio. Actualmente él está en la Universidad de Nueva York, en Sloan San Catherine, ¿sí?, donde él analiza qué es y cómo se comportan dependiendo de los parámetros, que no me da tiempo para explicarlo, pero sí es importante recordarles que el MammaPrint solo puede hacer dos cosas, o el Coloprint, decir bajo riesgo y alto riesgo. Los patólogos podemos hacer lo mismo. Nuestro problema siempre ha sido los intermedios. Por otro lado, ¿sí?, los 4 parámetros que analizan las 3 metodologías, independientemente que sean 70 genes o 50 genes, ¿sí?, los genes relacionados con eso son receptores de estrógenos, progesterona, HER2 y KI. En ese sentido, el análisis de la muestra de patología quirúrgica les puede dar los 4 marcadores y un factor predictivo burdo, si ustedes quieren, pero adecuado para que pueda tener un manejo adecuado nuestros pacientes. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos entre las 2 hojas y, como siempre, en la porción intermedia es donde fallamos. ¿Podemos predecir cómo se los comportan los de bajo grado? Sí. ¿Podemos predecir cómo se comportan los de alto grado? Sí. Pero nos falta mucho todavía para poder hacer marcadores. Ya hay algunos marcadores que vienen en camino y medicamentos también, sobre todo los relacionados con ciclinas, ¿sí?, con PIK3 y con otros tipos de marcadores moleculares. Esta es una de las guías de San Galen, donde ellos recomiendan, estos son recomendaciones, ¿sí?, no es una regla, ¿sí? Y aquí las cosas más importantes son: identifique el subtipo tumoral, clasifique molecularmente el luminal A, luminal B, etcétera, etcétera, ¿sí? La evaluación morfológica de las variedades especiales, sobre todo aquellas que tendremos conflicto, ¿sí?, y el índice de proliferación. Esta tablita es nomás para que vean ustedes al final cómo definir cada una de las subvariedades nos permite, a final de cuentas, ¿sí?, clasificar y dar terapia. Por último, los triples negativos, que no todos se comportan mal, ¿sí?, es importante clasificarlos, sí, pero hay que tener en cuenta que este grupo de tumores, ¿se atoró? ¿Puedes adelantar tú? Porque aquí ya no funciona esta cosa. Ahí está, muy bien. Los triples negativos, como le comentó la doctora, son así, morfológicamente. ¿Me las puedes adelantar, por favor? Porque no está funcionando esto.
Me faltan 4 diapositivas, 5 a lo más. Ahí está. Entonces, este tipo de tumores tienen este patrón morfológico donde son receptores de estrógenos negativos, pero tienen otros marcadores que nos ayudan a clasificarlos como de tipo basal. Quiero recordarles que no todos los tumores que son triple negativos necesariamente son tumores de mal pronóstico. Por ejemplo, el adenoideo quístico, el metaplásico de bajo grado, el medular, el carcinoma apócrino de bajo grado pertenecen a este grupo, y decir triple negativo no significa que se vayan a comportar inadecuadamente. Por último, hay que ver que hoy por hoy en el estroma, ¿sí?, existen otros mecanismos moleculares, y hoy por hoy el microambiente forma parte de ese estudio molecular que nosotros debemos evaluar. Y ya hay estudios en los cuales nos define qué tipo de elementos en el microambiente del cáncer nos pueden ayudar a clasificar mejor el tumor, e incluso hay terapias blanco que ya existen. Y fíjense, por ejemplo, en este estudio, cuando analizan las clases en conforma de la transición mesenquimal epitelial, hay una diferencia significativa en el comportamiento biológico. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Pues obviamente porque hoy por hoy tenemos estos cambios, que esto lo saben más los oncólogos que yo, porque tenemos que darle al clínico esta información. Voy a brincarme esto. Y quiero que recuerden solamente que cuando uno tiene que hacer el diagnóstico, debe reconocer que el cáncer de mama es endémico, que es mortal, que el 70% son receptores positivos, y que al final de cuentas toda esta tecnología que utilizamos es para obtener una mejor sobrevida de nuestros pacientes. Es importante que recuerden que los patólogos cambiamos. Ahora hacemos molecular, ahora estamos en un lugar mejor, y quiero agradecer a todos mis compañeros. Esta es una foto de todos mis compañeros, porque sin ellos y sin todo lo que hay en el hospital universitario, pues no podríamos hacer un buen diagnóstico para nuestros pacientes. Muchas gracias.